El procesador de textos Word nos permite dar formato a los textos. Entonces, por ejemplo, si necesitamos ponerle negrilla, simplemente seleccionamos el título y oprimimos el botón del grupo fuente negrilla, o también cursiva o subrayado, teniendo en cuenta que el subrayado tiene otras opciones dependiendo del subrayado que queramos obtener, por ejemplo subrayado doble o diferentes y subrayados especiales, de tachado, subíndice o el superíndice, por ejemplo metros cuadrados o centímetros cuadrados, para que quede formateado como superíndice. Están letras con efectos especiales, resaltado de texto, que es muy importante cuando necesitamos hacer algunas revisiones del documento. También el cambio del color de la letra, y también en esta misma opción observen que hay algunos botones que tienen además un botón de despliegue que nos permite elegir, en este caso, diferentes colores para el texto que estamos seleccionando. Aumentar el tamaño de fuente y simplemente aumentamos el tamaño de ese texto seleccionado. También podemos hacer lo mismo en forma contraria, disminuyendo el tamaño de la letra. Cambiar de mayúsculas a minúsculas, botón, y podemos escribir el mismo texto en tipo de oración, por ejemplo, ¿sí? O podemos escribirlo en todo en minúscula, o podemos cambiarlo a poner mayúsculas, o también ponerlo en tipo que inicie en mayúscula cada una de las palabras que compone en ese caso el texto seleccionado. Hay una opción que de pronto no la podemos encontrar en el grupo de fuente, y entonces acudimos al botón del extremo derecho inferior, donde que es el menú contextual de fuente, que nos ofrece una ventana de diálogo en la cual tiene dos pestañas, una sobre fuente y en ese caso tiene, por ejemplo, en la parte avanzado tiene una opción para poner textos con un espaciado expandido o comprimido. Entonces vamos a observar aquí el efecto que se va a producir en el texto que tenemos seleccionado. Entonces le vamos a poner expandido y el valor lo podemos ir cambiando a medida que oprimimos uno de los botones hacia arriba o hacia abajo, o directamente aquí en los puntos podemos dar el tamaño o el número de puntos que queremos que expanda el texto que estamos seleccionando. El menú de párrafo, la alineación. Como pueden observar, cuando uno escribe por defecto siempre queda en alineación sin justificar, o sea, alineado a la izquierda. Podemos cambiar la alineación, sea centrado, alineado a la derecha o justificado. Justificado significa que queda tanto alineado a la derecha como a la izquierda. Utilizamos también en esta parte las sangrías. Las sangrías se encuentran también en los botones de párrafo, y usted puede aumentar o disminuir la sangría. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a aumentar la sangría de todo el párrafo. Veamos qué efecto tiene. Entonces, no importa la parte que señalemos, se aumenta la sangría de todo el párrafo o se disminuye. La tabulación, podemos hacer escritos tabulados. Entonces vamos a hacer aquí un ejemplo de tabulación. Por ejemplo, si queremos escribir valores o nombres, digamos, por ejemplo, Ana, y él tiene unas tabulaciones por defecto. Cada vez que oprimen la tecla de tabular me da la tabulación por defecto. Sin embargo, nosotros podemos establecer las tabulaciones que nosotros querramos haciendo clic sobre la regla. Otro aspecto de las tabulaciones es que podemos programarlas directamente haciendo doble clic sobre la regla horizontal sobre la tabulación. Aparece el menú contextual y podemos observar que hay diferentes tipos de tabulación. Izquierda, que es la que usamos, que es a partir de donde se encuentra el tope, comienza a escribir la palabra. Centrada, la palabra centrada con respecto a la tabulación. Derecha me dejará la palabra hacia el lado derecho, o decimal cuando yo uso el punto.
Entonces, para dejar la parte decimal hacia el lado derecho. Bueno, en ocasiones necesitamos separar los párrafos, para lo cual, bueno, voy a señalar aquí los párrafos. Vamos a incluir un espaciado anterior o posterior del párrafo. Él trae uno ya por defecto. Esa operación no se puede hacer directamente con los botones de párrafo. Entonces acudimos al menú contextual de párrafo y en esta sección espaciado, observen, está anterior y posterior. Podemos entonces programar, aumentar. Ahí queda programada únicamente para los dos párrafos que se seleccionaron. Si uno necesita hacerlo para todo el documento, como lo indicamos en el movimiento, podemos hacer 3 clics para seleccionar todo el texto y hacer la programación del espaciado. En interlíneas también es necesario saber cómo hacerle mayor espacio entre líneas. Para eso sí tenemos un botón directamente aquí en el grupo y podemos pasar de 1 hasta 3 espacios de separación. Escogemos la que se acomode a nuestras necesidades o a la norma que estemos aplicando y queda seleccionada. Aquí te encontramos además, en este botón, encontramos la opción que me permite quitar el espaciado de párrafo. Entonces en este momento este párrafo queda con intermediado de 1.5 y entre este párrafo y el siguiente hay un espaciado de 12 puntos. Cuando necesitamos hacer listas de texto, podemos utilizar las viñetas. Las viñetas se encuentran en el grupo de párrafo, en el botón viñetas, y ella también trae un menú contextual. Entonces nos vamos a viñetas y seleccionamos una de las opciones y vamos observando simultáneamente cómo va quedando en el texto que tenemos elegido o seleccionado. También podemos definir una nueva viñeta. Para definir una nueva viñeta seleccionamos por ejemplo el símbolo que queremos que aparezca y podemos elegir una imagen también, y en fuente elegimos otros aspectos de esa viñeta, por ejemplo el color con respecto a esa viñeta. Ya nos queda el texto formateado con la nueva viñeta. Otra de las formas de hacer listas es precisamente esta que ustedes observan aquí, que es la de la numeración. Entonces esta es numeración. Entonces Word nos ofrece varios estilos de numeración. Puede ser una numeración con arábigos, con paréntesis. Entonces elegimos. O también podemos elegir definir nuestro propio formato para esa lista, que nos llevaría también a un menú contextual en el que elegimos la numeración como la queremos hacer. Esto nos queda de esta forma y es porque está en 3 niveles. Estos son los diferentes niveles de la lista. Entonces, como pueden observar, este es el nivel que estamos utilizando. Está en el siguiente botón, o podemos utilizar otro tipo de nivel. Las listas también pueden no solo estar señaladas por viñetas, sino también por numeración. Para eso tenemos el botón de numeración. Como está afectada la numeración en este caso por las opciones que le dimos anteriormente a la viñeta, entonces también podemos cambiarla o definir el formato. Entonces aquí en fuente entramos al menú contextual, nuevamente a fuente, y si ya no lo queremos en ese tamaño la numeración, entonces la ponemos en un tamaño de más y observen que ya nos queda la lista numerada. Otro tipo de numeración es la numeración multinivel. Como pueden observar, están los diferentes estilos de multinivel que tenemos, y también tiene opción para definir uno propio. Podríamos pasar al diseño de página. En primer lugar, los márgenes del documento, el margen deseado, o podemos definir unos márgenes personalizados. También en esta parte podemos elegir en el botón de orientación, la orientación del papel, dependiendo del texto que vayamos a trabajar, si va a estar su orientación vertical o su orientación horizontal. Entonces miremos cómo cambiaría la presentación y lo dejamos en la orientación deseada. Aquí también se puede seleccionar el tamaño de papel en el cual se va a hacer la impresión. Entonces normalmente el tamaño carta o el tamaño A4. Y otra de las opciones es la opción de columnas.
Entonces, para las columnas, para poder establecer columnas en el documento, en el texto, es necesario, en primer lugar, seleccionar el texto que va a ir en columnas. Seleccionamos y luego vemos en cuántas columnas queremos dividir ese texto. En 2, en este caso lo elegimos en 2. También hay una opción de cuando elegimos las columnas, la opción de ponerle una línea entre las columnas.